Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito donde exploramos las vidas, los amores y los secretos mejor guardados de las estrellas turcas que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha conmovido a fans de todo el mundo, un gesto increíblemente dulce y personal de Kerem Bürsin hacia Andercel que la hizo, literalmente, llorar de emoción. Sí, lo escuchaste bien. Prepárense porque vamos a desenterrar los detalles de esta canción secreta, que tocó las fibras más sensibles de Hande y que nos demuestra, una vez más, la profundidad de su conexión, más allá de lo que vimos en pantalla. Y antes de que nos sumerjamos en esta emocionante historia, si eres nuevo por aquí o incluso si llevas tiempo viéndonos pero aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Tu suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndote el mejor contenido. Ahora sí, prepárense para el drama, la emoción y por supuesto, mucho Kerem y Hande. La historia que vamos a contar hoy no es solo un rumor o un chisme de pasillo. Se trata de un momento real, capturado y compartido por personas cercanas a la pareja, que nos revela una faceta mucho más íntima de su relación. Todos sabemos de la química innegable que existió entre Kerem y Hande durante el rodaje de Esenkalkam. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y, por supuesto, despertando las esperanzas de millones de fans que deseaban que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y como bien sabemos, ese deseo se hizo realidad. Pero más allá de las alfombras rojas, las entrevistas y las fotos de paparazzis, había momentos de intimidad que solo ellos compartían. Y es precisamente uno de esos momentos el que ha salido a la luz y que es simplemente conmovedor. Resulta que durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem, siendo un romántico empedernido y un hombre con una sensibilidad artística muy marcada, decidió crear algo especial para Hande, una canción secreta. No se trata de una canción que grabó profesionalmente o que lanzó al público. No, esta canción era un regalo personal, una melodía y una letra escritas exclusivamente para ella, inspiradas en su amor, en sus momentos compartidos y en la admiración que sentía por Hande. Imagínense la escena, Hande tal vez después de un día largo de rodaje, relajándose en su hogar, y Kerem, con una guitarra en mano, listo para interpretarle esta canción tan especial. No sabemos exactamente qué decía la letra, pero las fuentes cercanas a la pareja aseguran que era una verdadera declaración de amor, llena de referencias a momentos íntimos y a las cualidades que Kerem más valoraba de Hande. Se dice que hablaba de su belleza, sí, pero también de su fuerza, su inteligencia, su sentido del humor y su corazón generoso. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Al parecer, uno de los amigos más cercanos de Hande, alguien que ha estado a su lado durante años y que ha presenciado de cerca su relación con Kerem, reveló esta anécdota en una conversación informal con otro fan de la pareja. Esta persona, obviamente, no pudo resistir la tentación de compartir esta historia con el mundo, y así fue como llegó a nuestros oídos. Según esta fuente, cuando Kerem le cantó la canción a Hande por primera vez, ella se emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas. Lloró de emoción, de felicidad, de sentirse amada y valorada por alguien a quien ella también amaba profundamente. Fue un momento íntimo y personal que demostró la profundidad de su conexión y el amor genuino que existía entre ellos. Claro, muchos se preguntarán, ¿por qué no tenemos pruebas de esto? ¿Dónde está el vídeo? Y la respuesta es simple, porque era un momento privado. Kerem no hizo esto para las cámaras, no lo hizo para los fans, lo hizo para Hande. Era un regalo personal, un gesto de amor puro y sincero. Y precisamente esa es la razón por la que esta historia es tan conmovedora. Nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales, capaces de gestos de amor tan simples como escribir una canción. Esta historia también nos recuerda la importancia de valorar los momentos íntimos y personales en una relación. No todo tiene que ser publicado en redes sociales o compartido con el mundo entero. A veces los gestos más significativos son aquellos que se hacen en privado, con el único propósito de demostrarle a la otra persona cuánto la amamos. Ahora sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía tienen la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y aunque no podemos predecir el futuro, esta historia nos da una pequeña luz de esperanza. Nos demuestra que el amor que existió entre ellos era real y profundo,
y que a pesar de las circunstancias, siempre habrá un vínculo especial que los unirá. Independientemente de lo que depare el futuro, podemos estar seguros de que Kerem y Hande siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla fue innegable, y su amor fuera de la pantalla conmovió a millones de personas en todo el mundo. Y esta canción secreta es solo un pequeño ejemplo de la magia que existía entre ellos. En resumen, hoy hemos descubierto una anécdota increíblemente conmovedora sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la historia de una canción secreta que Kerem escribió para Hande y que la hizo llorar de emoción. Esta historia nos revela la profundidad de su amor y la importancia de los gestos íntimos y personales en una relación. Hemos visto cómo, más allá de la fama y el glamour, Kerem y Hande son personas reales con sentimientos reales, capaces de gestos de amor puro y sincero. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir esta hermosa historia. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta anécdota? ¿Crees que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero esperen, porque la historia de Kerem y Hande es mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. Para entender realmente el impacto de esta canción secreta, necesitamos retroceder un poco y analizar la evolución de su relación, desde los primeros rumores hasta su inevitable separación. Recordemos que el fenómeno Sen Kalkapm no fue solo un éxito televisivo, fue un crisol de emociones que unió a millones de personas en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era palpable, electrificante. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque, era interpretado por los fans como una señal de que algo más profundo estaba floreciendo entre ellos. Y como suele suceder, la realidad superó la ficción. Confirmar su relación fue un evento mediático de proporciones épicas. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans celebraron como si se tratara de un triunfo personal. Durante un tiempo, Kerem y Hande fueron la pareja perfecta, el epítome del amor y la felicidad. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Parecía que su cuento de hadas televisivo se había materializado en la vida real. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A medida que su fama crecía, también lo hacían las presiones y las expectativas. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y por declaraciones ambiguas en entrevistas. Finalmente, la confirmación de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para sus fans. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a la separación de esta pareja que parecía destinada a la eternidad? Las razones, como suele suceder en estos casos, son complejas y multifacéticas. Algunos apuntan a las exigencias de sus carreras, que les impedían pasar tiempo juntos y mantener una relación saludable. Otros señalan las diferencias de personalidad y las expectativas diferentes sobre el futuro. Y por supuesto, no podemos descartar la presión mediática constante, que convertía cada aspecto de su vida en un tema de debate público. En este contexto, la historia de la canción secreta adquiere una nueva dimensión. Nos muestra que incluso en medio de la presión y la incertidumbre, Kerem y Hande lograron crear momentos de intimidad y conexión genuina. La canción sin duda fue un refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. Pero, ¿qué significaba esta canción para Hande? Imaginen por un momento lo que debió sentir al escuchar esas palabras escritas exclusivamente para ella, al sentir el amor y la admiración de Kerem expresados a través de la música. Debió ser una experiencia profundamente emotiva, un recordatorio de la magia que existía entre ellos y de la fuerza de su vínculo. Y ahora, después de la ruptura, ¿qué significa esta canción? ¿Es un recuerdo agridulce de un amor perdido? ¿O es una fuente de consuelo y esperanza? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que la canción permanecerá como un testimonio de la relación especial que existió entre Kerem y Hande, un recordatorio de los momentos felices que compartieron y de la profundidad de sus sentimientos.
Además, esta anécdota nos invita a reflexionar sobre el poder de la música como forma de expresión y comunicación. La música tiene la capacidad de transmitir emociones y sentimientos que a menudo son difíciles de expresar con palabras. Puede ser un regalo invaluable, un tesoro que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. En el caso de Kerem y Yandé, la canción secreta fue un regalo que trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Es un símbolo de su amor, de su conexión y de la magia que existió entre ellos. Y aunque su relación haya terminado, la canción permanecerá como un recordatorio de los momentos felices que compartieron y de la profundidad de sus sentimientos. Y por último, quiero invitarlos a ustedes, nuestros fieles seguidores, a compartir sus propios recuerdos y reflexiones sobre Kerem y Yandé. ¿Qué es lo que más admiraban de su relación? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en expresarse libremente. Recuerden que este canal es un espacio de encuentro y diálogo para todos los fans de las estrellas turcas. Aquí podemos compartir nuestras opiniones, emociones y experiencias, y construir una comunidad unida por el amor al mundo del espectáculo turco. Así que no esperen más y déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Tal vez, algún día, Kerem y Yandé vuelvan a encontrar el suyo. Hasta entonces seguiremos soñando y recordando los momentos mágicos que nos regalaron. Adiós.